Hola, buenas tardes, amados hermanos. Hoy quiero traer un breve comentario de lo que Dios hoy habló a mi corazón, habló a mi vida y quiero expresárselos a ustedes. Estamos estudiando hoy en la Escuela Dominical el capítulo 4 del Evangelio de San Juan y dentro del capítulo 4 quisiera que leyéramos los versículos 21 al 24 que dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús, en la plática con la mujer samaritana, ¿verdad? Nosotros vemos esa cita, no voy a profundizar mucho en este tema, pero fue una cita que Dios concertó, porque dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Y Jesús exactamente se ubicó en el pozo al cual iba a llegar esa mujer, ¿verdad? Esa mujer que muy posiblemente era una mujer ramera, prostituta, de muy mala reputación, ¿verdad? Y sin embargo Jesús se acerca para hablarle de algo muy especial y lo que le va a hablar tiene que ver con lo que Jesús habló también con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo que os es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios y que necesitas nacer del Espíritu y del agua para entrar en el reino de Dios. Esto no tiene ninguna variación, fíjense, y analicémoslo detenidamente. Cuando Jesús habla de la verdadera adoración, dice que es en espíritu y en verdad. Es decir, para que tú puedas adorar en espíritu, tu espíritu tiene que estar vivo. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios ya tuvo que venir a morar en tu vida. Esto quiere decir que tú ya tuviste que haber creído en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador realmente. Haber depositado en Él toda tu confianza, como dice Hechos 4:12, entendiendo que en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Si tú estás buscando otros que te ayuden a salvarte, estás muy equivocado. Revísalo en tu Biblia, Hechos 4:12. Pero entonces, la verdadera adoración parte de una vida espiritual. Pablo dice que el hombre carnal o el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque para él son locura. El hombre espiritual sí, porque él ha nacido de nuevo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Nosotros estamos muertos. Alguien muerto no puede adorar. Alguien muerto no va a adorar. Si tú estás muerto espiritualmente, porque esa es la condición de todo hombre cuando nacimos en muerte espiritual porque nacimos bajo pecado, ¿ok? Nacimos con una naturaleza pecaminosa, por lo tanto nacimos muertos espiritualmente. Por lo tanto, para una verdadera adoración, es decir, la adoración que es aceptable delante de Dios, en primer lugar necesitamos nacer del Espíritu. Necesitamos que el espíritu humano vuelva a vivir, vuelva a existir. Y esto solo se puede por el poder de Dios. No hay otra manera. Como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Es la obra de Dios dentro de uno. Somos engendrados por la voluntad de Dios, dice Juan 1:12, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos entender esto. En primer lugar, para ser un adorador realmente necesitas nacer de nuevo. Es decir, ¿verdad? En espíritu. No se puede adorar si no has nacido de nuevo. Tú dirás que estás adorando, pero no es cierto. No estás adorando al Dios verdadero, estás adorando otro tipo de Dios, o tu adoración no es aceptable delante de Dios. Recordemos a los hijos de Aarón, ¿verdad? Cómo fueron fulminados por Dios por presentar una adoración falsa, por quemar incienso de manera falsa. Algunos dicen que tomaron fuego de donde Dios no les había dicho que lo tomaran. ¿Te acuerdan que para quemar el incienso tenían que tomar fuego del altar, ¿verdad? Y no lo hicieron así. Entonces, fueron fulminados. Otros dicen que estaban en estado etílico. Bueno, yo más bien creo la primera parte. Hay más congruencia en cuanto a esa parte, ¿verdad? De que dice que se apresuraron. En ningún lado dice que estaban ebrios, en ningún lado de la palabra. Dice que ofrecieron fuego extraño, eso sí dice, y con un fuego extraño, un fuego de donde Dios no les había dicho, pero el incienso era lo mismo.
Pero Dios no va a aceptar nuestra adoración, nuestra oración, si no es conforme a lo que Él dice. Porque el que establece las condiciones es Dios, no nosotros. Porque los que necesitamos de Dios somos nosotros. El que provee las cosas es Él. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Dios, Él nos hizo, Él nos formó, Él tiene derecho a decir cómo se van a hacer las cosas y Él no va a aceptarlas de otra manera porque Dios así es. Y tenemos que entenderlo. ¿Tú quieres adorar a Dios? No, yo adoro a Dios a mi manera y eso no se puede, amigo. En primer lugar, tienes que nacer de nuevo, pero dice en espíritu y en verdad. Es decir, y podemos aquí referencias a la verdad, tienes que realmente creer en Cristo Jesús. Realmente, no una fe fingida, una fe verdadera en Cristo Jesús, despojándote de cualquier otra cosa, de cualquier otra confianza, de poner confianza en cualquier otra persona, o objeto o cosa, ¿verdad? Tienes que establecerla solo en Cristo Jesús. Y en verdad, Jesús dijo, tu palabra es verdad. Es decir, que la verdadera adoración debe estar fincada en lo que Dios dice en su palabra. No puedo adorar a Dios, no puedo darle una verdadera adoración a Dios si no lo estoy haciendo conforme a la palabra de Dios. Si yo estoy queriendo adorar a Dios con nuevas cosas, con nuevas situaciones, con cosas que no dice la palabra de Dios, entonces, hermano, estoy mal. Es que, hermanos, las cosas se van modernizando y todo. No, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios no tiene variaciones, no tiene efimerías, no tiene cuestiones que sean degradables. ¿Entiendes? Tenemos que adorar a Dios conforme a lo que dice su palabra. Algunos creen que adoración es cantar esas canciones que son suavecitas, que son tranquilas, que hasta cierras los ojos y levantas tus manos y tú crees que eso es adoración. Puede ser, oílo bien, un ingrediente, puede ser, pero no es la adoración. Esto no serviría de nada si no parte, otra vez, de un nuevo nacimiento. Y si no parte de una verdadera encuentro personal con Jesucristo, de una verdadera fe, y si no parte de una conciencia verdadera del Dios verdadero, de su palabra. Entonces, tú puedes adorar, tú puedes estar cantando una canción muy bonita, un canto hacia Dios aparentemente muy hermoso, pero si habla de otra cosa de lo que Dios no es, o si se está centrando en el hombre en lugar de en Dios, ya no estás haciendo una verdadera adoración, ya no estás partiendo en lo que Dios dice en su palabra. La adoración, nuestros cánticos hacia Dios no deben de estar centrados en nosotros, deben de estar centrados en la palabra de Dios, deben de estar centrados en Cristo Jesús. ¿Sí? Yo he oído cantos que se tonan en muchas iglesias cristianas que tú dices, ¿y eso en qué exalta a Cristo? Y la gente se guía por emociones, no por la palabra de Dios. ¿Verdad? Si en verdad soy salvo, gritaré. Si en verdad soy salvo, correré. Si en verdad soy salvo, brincaré. Si en verdad soy salvo, saltaré. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es ninguna muestra de que en verdad eres salvo. Porque grita la gente allá afuera y no salva. Brincar, la gente brinca en los conciertos mundanos y eso no es salvación. Entonces, eso no es cierto. Eso son canciones centradas en emociones humanas. Y eso no está generando una verdadera adoración. Y como ya lo dije, no solo es una canción, la adoración es un estilo de vida. Que mi vida agrade a Dios, que mi vida se centre en lo que Dios dice en la palabra, que yo viva la palabra de Dios realmente. Como el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, la adoración, otra vez, la verdadera adoración lleva conocimiento de la palabra de Dios. La verdadera adoración lleva conocimiento de la palabra de Dios. Si tú estás adorando, orando, cantando un cántico o haciendo cosas y no entiendes ni papas de lo que es Dios, no estás adorando. Si tú no conoces la palabra de Dios, no estás adorando. Si tú no te interesas en el estudio de la palabra de Dios, no estás adorando. Si tú no le estás compartiendo a otros de Cristo, no estás adorando. Esa es la realidad. Tú puedes decir que al llegar un domingo vas a una iglesia y pasando 2 horas cantando cánticos, ya estás en adoración, estás muy equivocado. La verdadera adoración se centra en una vida cristocéntrica. Esa es la verdadera adoración. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios.
frutos de labios que confiesen su nombre, ¿verdad? Esa es la realidad. Frutos de labios, que mi vida entera sea un sacrificio hacia el Señor. La verdadera adoración se centra en esto, en que mi yo se ha quemado en el altar de la adoración de Dios. Se ha rendido, se ha humillado delante de Dios. Esa es la verdadera adoración, hermanos. Dejemos de fingir que adoramos a Dios, centrándonos en emociones o en cantarle a otras personas o en exaltar al líder de la iglesia o en cuestiones de otra cosa. Si Cristo no es el centro, ni el pastor, ni nadie, ni María, ni José, ni Pedro, ni Juan, ni Pancho, ni nadie. El centro de mi adoración tiene que ser Cristo Jesús. Si en tu iglesia no se están centrando en Cristo Jesús y te están poniendo otras personas, sea el pastor, sea el sacerdote, lo que tú quieras, si no se está centrando en Cristo Jesús, es una adoración falsa, aborrecible a los ojos y a los oídos de Dios. Y eso lo comprobamos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios no va a aceptar una ofrenda, un sacrificio, una adoración que no sea conforme a su palabra. Medítalo. Dios te bendiga.